¿Vida? Piensa por un momento en todos esos momentos en los que, cuando te enfrentaste a una oportunidad, un desafío o incluso un sueño que parecía inalcanzable, lo primero que surgió en tu mente fue el temor al fracaso, el temor al rechazo, el temor a lo desconocido. Y aunque en un principio todo parecía tener sentido, poco a poco ese miedo fue tomando más y más espacio en tu corazón, hasta que ya no podías ver más allá de la niebla que él creaba. Ahora bien, me pregunto, ¿qué pasaría si por un momento miraras tu vida desde una perspectiva diferente? Si, en lugar de ceder al miedo, decidieras dar un paso hacia lo que realmente has sido llamado a ser, ¿cuántos sueños habrías perseguido? ¿Cuántas decisiones habrías tomado sin esa constante sensación de inseguridad que te ahoga? Te invito a considerar que el mayor obstáculo que enfrentas no está fuera de ti, ni en las circunstancias, ni en las personas que te rodean. El mayor obstáculo, lo que realmente está saboteando tus sueños y tu destino, es el miedo, ese enemigo invisible que habita en lo profundo de tu ser, que se disfraza de precaución y sensatez, pero que en realidad te impide avanzar. Hoy quiero hablarte sobre cómo puedes cambiar esa narrativa. No se trata de dar una charla de motivación superficial. No estamos aquí para simplemente hablar de lo que podrías haber sido o hecho. Estamos aquí para hablar de una fe activa, una fe que es capaz de derribar las murallas que el miedo ha levantado dentro de ti. Te invito a caminar conmigo por este recorrido, un recorrido que no solo cambiará la forma en que ves el mundo, sino la forma en que vives dentro de él. Una fe que no solo se pronuncia con los labios, sino que se convierte en una fuerza transformadora dentro de ti, que te impulsa a actuar, a tomar pasos concretos hacia la vida que sabes que mereces. Es hora de despertar algo dentro de ti, algo que ha estado dormido por años, una fe viva y activa que puede romper las cadenas del miedo. La verdad es que, mientras el miedo te mantiene cautivo, hay un propósito más grande esperando a ser descubierto. Y ese propósito solo puede cumplirse cuando decides dejar de lado las dudas y abrazar la fe como respuesta a lo que te aterra. Antes de que sigamos, quiero pedirte que hagas algo simbólico, algo que tenga un significado profundo. Escribe en los comentarios: mi fe es más grande que mi miedo. No lo hagas como una simple rutina o una acción vacía. Hazlo como una declaración de fe, una afirmación espiritual que marca un antes y un después en tu vida. Es un recordatorio para ti y para el mundo espiritual de que has tomado una decisión. Ya no vivirás gobernado por el miedo, sino por la fe que te llevará a lo que Dios ha planeado para ti. Y si ya sientes que este mensaje está tocando algo dentro de ti, haz clic en me gusta. No es por números ni por ego. Es para que este contenido pueda llegar a otras personas que, como tú, necesitan una palabra de dirección, consuelo o valentía. Tal vez sin saberlo, al darle me gusta, estás llevando esperanza al corazón de alguien que hoy está a punto de rendirse. Muchas personas no tienen una iglesia cercana. Muchas luchan en silencio, sin comunidad, sin acompañamiento. Este canal se ha convertido para ellas en una casa espiritual digital, un espacio donde Dios habla, sana y restaura. Tu participación, al comentar, compartir, suscribirte, no es algo pequeño. Es parte del propósito. Estás ayudando a sostener este altar virtual que Dios está levantando en medio de una generación que necesita escuchar su voz más que nunca. A partir de este momento, vamos a sumergirnos en un camino profundo que te ayudará a entender cómo opera el temor y cómo se activa la fe en cada área de tu vida. Este recorrido está organizado en 15 principios, cada uno diseñado para despertar tu espíritu, renovar tu mente y romper patrones de estancamiento. Primera, la activación de la fe. ¿Qué pasaría si te atrevieras a moverte, incluso sin entenderlo todo? Dios no espera que lo comprendas todo antes de creerle. Él responde cuando decides confiar primero y avanzar después, aunque el camino parezca incierto. Hebreos 11. 1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La ciencia también lo respalda. Estudios en psicología conductual muestran que tomar acción en medio de la incertidumbre reactiva zonas del cerebro asociadas al crecimiento, la resiliencia y la toma de decisiones sanas. Piensa en una puerta automática. Permanece cerrada hasta que das el paso y te acercas. Así es la fe.
Las puertas del cielo no se abren por observarlas, sino por caminar hacia ellas. La fe se activa en el movimiento, no en la contemplación. Haz memoria de alguna decisión que has postergado por miedo o por falta de claridad total. Ahora hazte esta pregunta: ¿estoy esperando confirmaciones o necesito simplemente confiar? El primer paso en fe, aunque pequeño, tiene más impacto que 1000 ideas paralizadas por el miedo. No necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas un sí sincero a Dios. La fe no comienza cuando ves resultados. Comienza cuando decides confiar en lo que Él te dijo, aunque todo lo demás parezca en contra. Y cuando eliges avanzar con fe, el cielo empieza a moverse contigo. 2. Lo que el temor está robando de tu vida. ¿Y si el miedo no solo te estuviera deteniendo, sino también quitándote lo que ya era tuyo por promesa? El temor no es simplemente una emoción desagradable. Es una estrategia espiritual que busca frenar el propósito de Dios en tu vida. La Biblia es clara. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Y la ciencia coincide. El miedo prolongado afecta la parte frontal del cerebro encargada de tomar decisiones claras, provocando bloqueos, ansiedad, parálisis emocional y pérdida de enfoque. Pero aún más profundo que eso, el miedo te convence de que es sabio esperar, que es mejor no intentar, que no vale la pena arriesgarse. Y en ese cuidado mal entendido, el enemigo siembra conformismo donde Dios había puesto una conquista. Imagina que recibiste una carta donde se te informa que tienes una herencia lista en un banco. Todo está a tu nombre, solo tienes que ir a reclamarla. Pero al salir de casa alguien te dice: ¿y si es un error? ¿Y si haces el ridículo? ¿Y si no es para ti? Entonces decides no ir, y lo que era legítimamente tuyo simplemente se queda esperando por tu fe. ¿En qué área de tu vida has sentido un llamado de Dios, pero te has detenido por inseguridad, por dudas o por el famoso no es el momento? Haz una lista breve. Ahora, con sinceridad, pregúntate: ¿qué he dejado pasar por miedo? Reconocerlo no es debilidad. Es el primer paso para recuperar lo que el temor te ha quitado. El miedo no puede quitarte lo que Dios te ha prometido, pero sí puede lograr algo peor: convencerte de no ir por ello. Hoy es el día para levantar tu voz, tus pasos y tu fe. Porque naciste para conquistar promesas, no para vivir atrapado en la frontera del ¿y si me equivoco? Tercero, la fe como llave para ver lo invisible. ¿Y si lo que no estás viendo con tus ojos es justamente lo que Dios está construyendo para ti? La fe no solo te permite recibir bendiciones, también te da visión espiritual para discernir lo que el ojo natural no capta. El apóstol Pablo lo explicó con claridad: lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18. Y la neurociencia lo confirma. Las creencias profundas moldean nuestra percepción del mundo. Lo que decides creer influye directamente en tus emociones, decisiones y reacciones, incluso en tu sistema inmunológico. La fe no se trata de negar la realidad, sino de ver más allá de ella, con los ojos del espíritu. Mientras el temor te limita a lo visible, la fe te conecta con lo eterno, lo preparado, lo que viene en camino. Piensa en una semilla. A simple vista es insignificante, sin belleza ni fuerza, pero dentro de esa pequeña estructura hay un árbol esperando nacer. La fe ve el árbol cuando solo hay semilla. Ve el milagro mientras otros solo ven el proceso. Ve propósito en medio del caos. Ve dirección en medio del silencio. Detente un momento. ¿Cuál es esa área de tu vida donde hoy solo ves oscuridad, demora o confusión? Ahora haz una pausa y ora: Señor, dame tus ojos para ver lo que mis ojos no pueden. Porque muchas veces Dios ya está obrando, solo que aún no lo percibes. La fe es una llave. Pero no abre puertas físicas, abre dimensiones espirituales, percepciones renovadas, realidades que estaban ocultas hasta que decidiste creer. Cuando eliges ver con fe, todo cambia, no porque el entorno cambie primero, sino porque tú ya no lo ves igual. 4. Cuando eliges la fe, el cielo se mueve. ¿Y si el simple acto de creer estuviera activando cosas en el cielo que aún no puedes ver en la tierra? La fe no es solo una postura mental o una emoción pasajera. Es una señal espiritual que desata el movimiento del cielo. Cada vez que eliges confiar en Dios, aún con dudas, aún con lágrimas,
Le estás dando permiso para actuar con libertad en tu vida. Esto no es una metáfora, es un principio divino. Jesús dijo, todo es posible para el que cree, Marcos 9:23. Y no lo dijo como una esperanza vaga, sino como una ley del reino. Cuando tú crees, algo se mueve, aunque no lo veas aún. Imagina el cielo como un reino lleno de actividad, ángeles esperando órdenes, caminos preparados, bendiciones listas. Todo eso está suspendido, esperando solo una cosa, una fe que se atreva a decir, creo, aunque no entienda. La fe es como una contraseña secreta que abre los archivos celestiales donde está almacenado lo que Dios preparó para ti. Haz una pausa y piensa en esa área donde sientes que todo está detenido. Ahora, haz este ejercicio. Cambia tu oración de Señor, hazlo a Señor. Gracias porque ya lo estás haciendo. Ese pequeño cambio puede parecer simbólico, pero estás activando tu fe como respuesta, no solo como petición. El cielo no responde al temor, ni al ruido, ni a la queja. Responde a la fe, y cada vez que tú eliges creer, aunque todo parezca igual, aunque la respuesta se demore, algo ya se está moviendo a tu favor. Porque Dios no necesita muchas palabras, solo necesita un corazón que diga con convicción, confío en ti. 5. ¿Vives por fe o por temor? Aprende a discernirlo. ¿Y si muchas de tus decisiones no fueran realmente guiadas por Dios, sino por el miedo disfrazado de prudencia? No todo lo que parece sensato viene de la fe. A veces el temor adopta formas sutiles, se camufla como precaución, como responsabilidad o como sabiduría humana. Pero en el fondo es miedo a perder, a fallar, a volver a ser herido. La palabra nos confronta. El justo vivirá por la fe, Romanos 1:17, no por la lógica, no por la comodidad, sino por una confianza que lo empuja a obedecer incluso cuando no todo está claro. Y la ciencia lo apoya. El cerebro humano tiene una inclinación natural a protegerse, a evitar riesgos, lo que puede llevarnos a confundir cautela con parálisis. Vivir por fe es ir en contra de ese impulso automático. Imagina que tienes dos mapas. Uno está completamente detallado, con caminos marcados y destinos visibles. El otro solo tiene una indicación: sigue caminando, yo te guiaré. El primer mapa te da seguridad, pero solo te lleva a donde ya han ido otros. El segundo te exige confianza, pero es el que te lleva al destino diseñado solo para ti. Piensa en la última decisión importante que has evitado tomar. ¿La estás posponiendo porque Dios no te ha dado claridad o porque el temor al resultado te tiene paralizado? Pide al Espíritu Santo discernimiento para separar tus pensamientos de tus miedos. Dios no se manifiesta en el terreno del control. Él se mueve en el terreno de la rendición. Y si tu vida está siendo guiada más por la necesidad de evitar el dolor que por la confianza en su dirección, es momento de ajustar tu brújula interior. Porque vivir por fe no es no tener miedo, es no dejar que el miedo tome las decisiones. 6. El temor bloquea lo que Dios quiere entregarte, y si lo que estás esperando de Dios ya fue liberado, pero no ha llegado porque el miedo sigue ocupando el lugar donde debía estar la fe. Dios no está en silencio. Muchas veces ya respondió. El cielo no siempre está tardando. A veces es nuestra alma la que no está lista para recibir. El temor, más que un sentimiento, actúa como una muralla invisible que impide que lo que fue enviado desde lo alto encuentre un lugar donde aterrizar. Jesús dijo claramente, no temas, cree solamente, Marcos 5:36, porque donde hay temor gobernando, la fe no tiene espacio para actuar, y desde el plano psicológico se ha demostrado que el miedo constante deteriora la capacidad de razonar, elegir con claridad y tomar decisiones saludables. Es decir, el temor literalmente nubla tu habilidad de recibir lo que ya está frente a ti. Imagina que cargas una maleta muy pesada, llena de recuerdos dolorosos, suposiciones negativas, traumas del pasado y pensamientos de fracaso. Ahora imagina que Dios se te acerca con un regalo en las manos, pero tú no puedes recibirlo. No porque no lo merezcas, sino porque no tienes las manos libres. Haz una pausa. Pregúntate con sinceridad, ¿qué parte de mí todavía duda de que Dios quiera o pueda bendecirme? A veces has orado, pero cuando llega la oportunidad, la saboteas con pensamientos como no soy suficiente, quizá no es para mí, o seguro algo malo pasará después. Esa es una señal clara de que el temor
ha contaminado tu percepción. Dios no retiene bendiciones por capricho, pero Él no fuerza lo que tú no estás dispuesto a recibir. Hoy puedes tomar una decisión espiritual, vaciar esa maleta, liberar tu alma del miedo y levantar tus manos con fe. Porque lo que el cielo ya ha preparado solo necesita un corazón disponible, no perfecto, sino dispuesto a creer. 7. La fe no es emoción, es convicción, y si la fe más poderosa no se siente, pero es la que más permanece. Muchos confunden la fe con una sensación intensa, con lágrimas, gozo o entusiasmo momentáneo. Pero la verdadera fe no depende de cómo te sientes, sino de lo que decidiste creer. La Biblia lo afirma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. No menciona emociones, menciona certeza, menciona convicción interna. La neurociencia también lo confirma. Cuando una persona actúa desde convicciones profundas, incluso sin respaldo emocional, su cerebro activa áreas relacionadas con la disciplina, la estabilidad emocional y la resiliencia a largo plazo. La fe es como el ancla de un barco. No se ve, no hace ruido, no se mueve, pero cuando todo en la superficie se sacude, cuando las olas golpean y la niebla cubre el horizonte, el ancla es lo único que sostiene al barco en su lugar. Así es tu fe cuando ya no sientes nada, pero igual decides permanecer firme. Piensa en esos días donde has orado y no has sentido nada, donde no hubo señales, ni consuelo, ni palabras especiales. Si en medio de ese silencio seguías creyendo, obedeciendo y buscando a Dios, entonces estás caminando en una fe madura. No necesitas sentir para ser firme. Solo necesitas recordar lo que Dios ya te dijo. La fe que sostiene tu vida no es la que se enciende en un culto emotivo, sino la que se mantiene encendida en el silencio del proceso. Esa es la fe que el cielo honra. Porque Dios no responde a quienes sienten más. Él responde a quienes creen más allá de lo que sienten. 8. El poder oculto en decidir confiar. Y si el cambio más grande de tu vida no depende de lo que Dios hará, sino de lo que tú decidas creer sobre Él. Confiar en Dios no es una emoción pasajera, es una decisión firme basada en su carácter, no en tus circunstancias. Y eso es lo que la mayoría pasa por alto. La fe no es un impulso, es una elección. Una decisión que se sostiene incluso cuando nada tiene sentido. Los jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, lo dijeron frente al horno de fuego. Nuestro Dios puede salvarnos, pero si no lo hace, igual no nos rendiremos. Eso no es emoción, eso es convicción. Y psicológicamente, tomar decisiones basadas en valores sólidos, como la confianza en Dios, activa en el cerebro zonas relacionadas con el enfoque, el coraje y la paz interior, incluso bajo presión. Imagina estar en medio de una tormenta, sin mapas, sin faros, sin señales. Y sin embargo, eliges avanzar confiando en que quien va contigo ya ha visto el camino completo. Así es la confianza en Dios. No se basa en lo que ves, sino en quién te está guiando. Haz esta pregunta con honestidad. ¿Estoy esperando ver algo claro? ¿O estoy listo para confiar aunque no lo entienda todo? Piensa en un área donde aún no has soltado el control. Hoy, dile a Dios. Aunque no vea, confío. Aunque no entienda, sigo. Confiar no es rendirse al miedo, es rendirse a la fidelidad de aquel que nunca falla. Y cada vez que eliges confiar, incluso con el corazón temblando, estás dando un paso que activa promesas, derriba muros y libera milagros. Porque la confianza es adoración silenciosa, y el cielo responde a esa clase de fe. 9. Cuando la fe madura, el miedo desaparece. Y si el miedo que sientes no es señal de derrota, sino de que tu fe aún está creciendo. El miedo no siempre indica que estás lejos de Dios. A veces, solo refleja que tu fe aún no ha echado raíces profundas. Y eso no debe avergonzarte, debe impulsarte a seguir madurando. La fe no crece en momentos fáciles. Se fortalece en el silencio, en la espera, en la incertidumbre. Como dice la Escritura, la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe completar su obra para que seáis maduros y completos. Santiago 1, 3-4. Incluso la ciencia lo confirma. Los procesos de formación del carácter requieren tiempo, repetición y resistencia emocional. La fe madura cuando eliges creer una y otra vez, incluso sin ver resultados inmediatos. Piensa en un árbol robusto, de raíces profundas. ¿Dónde se fortalecen esas raíces?
en la oscuridad de la tierra, sin luz, sin visibilidad, en lo profundo. Así también tu fe. Crece más fuerte cuando nadie lo ve, cuando todo parece seco, pero tú sigues confiando. Identifica una situación donde tu miedo ha sido constante. Pregúntate, ¿he estado alimentando más el miedo que mi fe? Hoy puedes comenzar un nuevo ciclo. No necesitas tener una fe gigante, solo una fe que no se rinda mientras crece. Cuando la fe madura, el miedo ya no tiene espacio donde esconderse, porque lo que antes te hacía temblar, ahora te impulsa a orar. Lo que antes te detenía, ahora te hace avanzar. Y lo que antes parecía una amenaza, ahora lo ves como una oportunidad para que Dios se glorifique. La fe madura no elimina el problema, pero sí cambia por completo la forma en que lo enfrentas. 10. El temor retrocede cuando tú avanzas, y si la única manera de romper el poder del miedo no es esperar, sino moverte directamente hacia lo que te intimida. El temor no desaparece por sí solo, no se disuelve con el tiempo. El miedo se disipa cuando te atreves a avanzar en obediencia, aunque todavía lo sientas. La historia de Israel en el Mar Rojo lo demuestra. El mar no se abrió mientras oraban, se abrió cuando comenzaron a caminar. Así funciona el reino. Dios no espera que te sientas listo, Él espera que te muevas por fe. Y la neurociencia lo respalda. Los tratamientos para superar las fobias se basan en una técnica llamada exposición progresiva. Solo enfrentando lo temido, el cerebro comienza a reconfigurarse y el miedo pierde fuerza. Imagínate parado frente a una puerta cerrada. El miedo te susurra: quédate aquí, espera otro día. No es seguro aún, pero la puerta no tiene cerradura, solo se abre desde el otro lado cuando tú decides empujarla. El temor no es un muro, es una ilusión que se deshace cuando avanzas. Haz una lista breve de las cosas que has evitado por miedo, una conversación pendiente, una decisión que sabes que Dios ya te habló, una acción que has postergado. Elige una, solo una, y da hoy el primer paso, aunque sea pequeño. Porque el cielo no se mueve con excusas, se mueve con fe activa. El miedo se alimenta de tu pasividad, pero muere cuando te ve avanzar. Y cada paso que das, aunque tiemble tu voz, aunque suden tus manos, aunque el corazón te lata con fuerza, es un grito al mundo espiritual que dice: Dios va conmigo, y el temor ya no tiene poder sobre mí. 11. Lo que ocurre en el mundo espiritual cuando crees, y si cada vez que eliges creer, aunque no veas nada, se activan batallas celestiales que ya están siendo ganadas a tu favor. La fe no solo cambia lo que sientes, cambia lo que ocurre en dimensiones que tus ojos no pueden ver. Cuando decides confiar en Dios, incluso en medio del silencio, desatas movimientos espirituales que transforman tu entorno sin que te des cuenta. La Biblia lo muestra en el libro de Daniel. Él oró, y el cielo respondió desde el primer día, pero hubo una guerra en el mundo espiritual que retrasó la manifestación. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, tus palabras fueron oídas. Daniel 10:12. Esto revela que la fe activa cosas que el alma no siempre percibe de inmediato, y aunque la ciencia no puede medir lo espiritual, sí ha documentado casos donde la fe sostenida produce cambios físicos, emocionales y mentales duraderos, incluso sin explicación médica. Imagina que cada vez que dices creo, una orden es enviada al cielo. Ángeles se movilizan, cadenas comienzan a aflojarse, obstáculos invisibles se debilitan. Aunque tú veas calma por fuera, en lo espiritual hay una batalla siendo ganada por tu persistencia. Piensa en una oración que has hecho repetidas veces, sin ver respuesta aún. Ahora cambia la perspectiva. En lugar de pensar que no ha pasado nada, declara: aunque no lo vea, sé que ya hay algo en movimiento. Y sigue creyendo, porque la fe constante tiene más poder que cualquier evidencia visible. La fe no es solo una declaración interna, es una señal externa al mundo espiritual. Cada vez que eliges creer, aunque nadie te entienda, aunque todo parezca igual, le estás recordando al cielo que tú estás de pie en su palabra. Y te aseguro esto: el cielo nunca se queda quieto ante un corazón que cree de verdad. 12. La fe te posiciona donde el temor nunca puede llevarte. Y si no has alcanzado ese lugar de propósito, no por falta de capacidad, sino porque el miedo te ha mantenido donde ya no perteneces. El temor acomoda, te convence de que estás bien por ahora,
Te mantiene en zonas seguras, estables, pero vacías de propósito. La fe, en cambio, te incomoda, te impulsa, te mueve hacia lo eterno. Abraham no recibió mapas ni garantías, solo una instrucción. Sal de tu tierra y yo te mostraré el lugar. Y al obedecer por fe fue posicionado como padre de naciones. Dios no posiciona por talentos, posiciona por obediencia. Y desde el punto de vista psicológico, está demostrado que las personas que se atreven a salir de su zona de confort son las que experimentan mayor crecimiento personal, claridad vocacional y sentido de vida. Imagina que hay dos caminos. Uno es conocido, cómodo, iluminado, pero no lleva a ninguna parte nueva. El otro es incierto, irregular, oscuro, pero está lleno de señales divinas preparadas solo para ti. El camino de la fe no siempre es el más claro, pero sí es el que te lleva al lugar correcto. Haz una revisión espiritual. ¿Estás en el lugar donde Dios quiere que estés o te has quedado donde el miedo te hizo sentir más seguro? La fe no te lleva donde tú te sientes listo, te lleva donde Dios sabe que ya es tiempo. Hoy puedes orar así. Señor, si estoy acomodado por temor, muéveme. Sácame de lo seguro y llévame a lo que tú preparaste para mí. La fe te lleva a territorios que el miedo jamás podrá alcanzar. El temor te encierra en la supervivencia. La fe te posiciona para la conquista. Y hay puertas, oportunidades, conexiones y milagros que no te encontrarán donde estás ahora, sino en el lugar al que solo llegarás cuando decidas avanzar por fe. 13. La fe que desbloquea lo que estaba retenido. ¿Y si lo que tanto has estado esperando ya fue enviado? Pero tu fe aún no había llegado al nivel para sostenerlo. Hay promesas que no están en pausa porque Dios se haya demorado. Están detenidas porque aún no ha habido una fe lo suficientemente firme para recibirlas. El cielo no se mueve por desesperación ni por repeticiones vacías. Se activa cuando hay una fe que declara antes de ver, agradece antes de tocar y obedece antes de entender. Hágase conforme a tu fe. Mateo 9:29, dijo Jesús. Y eso sigue siendo una realidad espiritual hoy. Hay bendiciones que se activan solo cuando tu fe madura. En términos científicos, el cerebro también se adapta cuando decides confiar sostenidamente. Esto reestructura tus patrones de pensamiento, fortalece tu enfoque y te ayuda a sostener lo que antes no habrías podido cargar. Imagina una represa llena de agua. Durante años ha estado acumulando presión, esperando el momento exacto para liberar su caudal. Esa es tu fe. Cuando llega al punto justo, rompe lo que te contenía, y lo que antes estaba retenido empieza a fluir sin barreras. Piensa en aquello que has estado pidiendo a Dios durante años. Tal vez ya no necesitas orar más sobre eso, sino comenzar a creer diferente. Cambia tu oración de súplica por una de gratitud. Declara: Señor, gracias porque ya está en camino. Ayúdame a estar listo para sostenerlo. El cielo no siempre responde al que más clama. Responde al que cree con convicción. Y si hoy decides dar ese salto de fe, dejarás de empujar con tus fuerzas y comenzarás a recibir con madurez. Porque lo que está por venir no será por insistencia emocional, sino por una fe profunda que finalmente está lista para cargar el peso de la bendición. 14. La fe que transforma la atmósfera a tu alrededor. ¿Y si el ambiente que te rodea no depende de tus circunstancias, sino de la fe con la que decides vivir cada día? Muchas personas esperan que su entorno cambie para comenzar a creer, pero en el reino de Dios es tu fe la que cambia el entorno, no al revés. Jesús no se adaptaba a las atmósferas, las transformaba. Cuando llegaba a un lugar, el caos se ordenaba, la enfermedad retrocedía y la opresión espiritual se rompía. Y luego dijo: mayores cosas que estas harán ustedes, si creen. Es decir, la misma autoridad está disponible para quienes caminan por fe. Y más allá del plano espiritual, también lo físico responde. Estudios en neuropsicología demuestran que las personas con fe firme y constante irradian una presencia de paz, dirección y estabilidad emocional que literalmente cambia el estado emocional de los que están a su alrededor. Tu fe es como un termostato espiritual. No registra la temperatura, la regula. No describe el ambiente, lo determina. Cuando entras a tu casa, a tu lugar de trabajo o incluso a una conversación, puedes llevar el cielo contigo si caminas desde una fe activa y consciente. Empieza el día declarando: donde yo voy, la atmósfera cambia.
Antes de entrar a una reunión, de hablar con tu familia o de salir a la calle, pídele al Espíritu Santo que te vista de fe, no de temor. Recuerda que no eres víctima de lo que pasa afuera. Eres portador de la presencia de Dios. No tienes que esperar a que todo esté bien para tener paz. Tu fe puede abrir cielos donde antes solo había nubes. Y si eliges vivir desde esa verdad, verás cómo incluso lugares marcados por tristeza, presión o confusión comienzan a transformarse simplemente porque tú llegaste creyendo. Eres más que un espectador, eres un canal del cielo. Y donde hay fe, el cielo se manifiesta. 15. El final del temor y el inicio de tu nueva temporada. ¿Y si este fuera el momento exacto que el cielo había marcado para cerrar un ciclo de miedo y comenzar una vida guiada por fe verdadera? No llegaste hasta aquí por casualidad. Este no es un video más ni una enseñanza bonita. Es una cita divina con tu futuro. Porque el temor no se rompe con discursos. Se rompe con revelación, decisión y acción. Hoy se te ha mostrado paso a paso cómo el miedo ha limitado, bloqueado y detenido cosas que el cielo ya tenía listas para ti. Pero también se te ha revelado que la fe ya habita en ti. Solo necesitaba ser activada. La palabra dice: ya no os ha sido dado espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino espíritu de adopción. Romanos 8 y 15. Eso significa que el miedo ya no tiene autoridad sobre ti, porque ahora sabes quién eres y de quién vienes. Imagina estar saliendo de una habitación oscura. Por años viviste allí, acostumbrado a las sombras, al encierro, al eco del temor. Pero hoy frente a ti hay una puerta abierta y la luz entra con fuerza. Todo lo que tienes que hacer es dar el paso, y al hacerlo, no solo dejas atrás el miedo, entras en tu nueva temporada. Declara ahora mismo con tu boca: mi temporada de miedo terminó. Comienza mi tiempo de fe. Escríbelo en los comentarios como acto profético: mi fe está viva. Hazlo no como un ritual, sino como una marca espiritual que el cielo reconozca. Y si este mensaje te tocó el alma, dale me gusta, para que más personas puedan recibir lo mismo que tú has recibido hoy. Suscríbete, no solo para estar conectado a este canal, sino para mantenerte en contacto con esta familia espiritual que camina en fe y no por vista. Este es tu momento. No sigas caminando en círculos, no te quedes detenido frente al miedo, porque lo que viene no será igual a lo que ha sido, porque ahora tú eres diferente. Hoy lo sabes, el temor perdió autoridad y tu nueva temporada de fe ya comenzó. Hoy no solo has escuchado un mensaje, has recorrido un camino de transformación. Has enfrentado verdades, roto estructuras internas y descubierto que el miedo ya no tiene poder sobre ti. Este es el momento de marcar el fin de una etapa y el comienzo de otra. Una temporada donde la fe gobierna tus pasos, no el temor. Así que quiero que lo declares con convicción: mi fe está viva. Escríbelo ahora en los comentarios como un acto profético, como una señal en el mundo espiritual de que algo cambió en ti para siempre. Y si este mensaje tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo. No lo estás haciendo por mí, ni por este canal, sino por las personas que, igual que tú, necesitan una palabra que los despierte, los consuele y los impulse. Al suscribirte, no solo sigues un contenido, te unes a una misión. Una familia espiritual que está siendo levantada por Dios para llevar luz donde hay oscuridad y fe donde ha reinado el miedo. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda, el temor terminó y tu nueva temporada de fe acaba de comenzar. Nos vemos en el próximo estudio.